Dios me le bendiga. Aquí estamos una vez más con otro video para bendecir su vida con fe, amor y esperanza, para que usted ponga su confianza en Jesús, el autor de la vida. Estamos contentos y agradecidos con Dios por esta oportunidad que Dios nos da de estar una vez más aquí y también para darle la noticia a la iglesia Templo de Fe que vamos a estar ya teniendo nuestros servicios. Ya vamos a empezar de mañana en 8, el 22 de noviembre de este mes. Vamos a estar ahí en la iglesia que era antes la Najarena, que la han cerrado. Ahí vamos a empezar a tener nuestro servicio. Vamos a empezar a rentar la iglesia y estamos en planes de querer comprar la iglesia. Así que, hermanos, les pido que estén orando para que Dios abra esa oportunidad de estar ahí y tener un edificio propio. Así que corran la voz y anuncien que vamos a estar en el nuevo edificio y para tener nuestro primer servicio. Queremos estar ahí y darle la honra y la gloria a Dios. Ya tengo ansia de verlo y ya tengo ansia de estar ahí y viéndolo, y pues vamos a estar en oración. Así que hay que ir con esos con esa protección, con las mascarillas, y vamos a estar teniendo un tiempo hermoso, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, estamos en esa espera. Así que corra la voz y díganle a los hermanos que ya vamos a empezar a estar ahí de nuevamente teniendo estos maravillosos servicios. Y estamos viendo ahorita un estudio de el caminar en el Espíritu Santo, y he estado hablando sobre varios temas sobre la persona del Espíritu Santo. Y ahorita estoy el domingo pasado subí un video en el cual hablé sobre la llenura del Espíritu Santo, y ese es estamos llegando al clima de lo que es el caminar del Espíritu Santo. Y es muy importante porque la palabra de Dios nos invita a llevar un estilo de vida en el caminar del Espíritu Santo. Y para la iglesia primitiva, empezó la iglesia así, en el día del aposento alto. Ahí empezó la iglesia a vivir un estilo de vida de caminar en el Espíritu. Y esto es lo que la iglesia hoy debe volver en este tiempo, a volver a caminar en el Espíritu Santo, y no vivir un cristianismo liviano. Y ahorita toda la gente ahorita se dice ser cristiano y no vive el cristianismo de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a una dominación, no de acuerdo al mundo, a lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es bien importante en la llenura del Espíritu Santo, un estilo de vida, un caminar, como leímos en la palabra de Dios en Efesios del estudio pasado 5:18, ser lleno del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en el cual hay desintegración, más sé lleno del Espíritu Santo. Este es un mandato de un estilo de vida. Así que voy a hacer una oración para empezar este hermoso estudio y dar unos ejemplos de cómo inició la iglesia primitiva. Se les decía los del camino, porque para donde que ellos andaban, ellos o caminaban, ellos su estilo de vida era ser lleno del Espíritu Santo. Así que voy a hacer una oración en este momento para entrar a este precioso estudio, y con el propósito de que su vida sea bendecida, y que usted empiece a caminar en el Espíritu Santo. Padre, en esta hora te doy gracias por esta oportunidad que me das de tener
este estudio, Padre, de tu palabra, en el cual nos ayuda a nosotros, Señor, a vivir una vida consagrada, una vida buscando tu presencia, Señor, y manteniéndonos llenos de tu Santo Espíritu. Te pido por la Iglesia Templo de Fe que me estás viendo puesto en medio y que pronto vamos a estar reuniéndonos, Señor, Padre, nuevamente, Señor, Padre, que tu Santo Espíritu sea con la Iglesia en Templo de Fe, Señor, y por las personas que nos estén viendo por esto en medio, Señor Padre, que nos motive a través de esta palabra que estoy hablando, que Espíritu Santo trae a ellos convicción, certeza de que esta palabra para este tiempo es muy importante, a caminar en tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti la honra y la gloria. Amén. Vamos, quiero dar unos ejemplos de cómo la iglesia primitiva, la nueva iglesia que empezó con 120 ahí en el aposento alto, como después que vino el Espíritu Santo, ahí en el capítulo 2, de hecho, empezaron ese caminar en el Espíritu Santo, y cómo las personas empezaron a crecer y a vivir un estilo de vida, y aunque eran perseguidos, vemos en el capítulo 3 que hay un milagro de Pedro y Juan, que van al templo y con un cojo de nacimiento lo meten a la cárcel, y vemos que después de eso los amenazan, y ellos van y con los demás hermanos y los demás apóstoles, y les dicen todo esto que estaban pasando, y ellos empiezan a clamar, y lo vimos en el estudio pasado, y fueron revestidos, llenos del Espíritu Santo, y ellos empezaron a vivir una vida así, de buscar esa llenura y ese poder, y que es todavía para este tiempo, de que nosotros como iglesia podemos buscarlo, podemos anhelarlo, y podemos y en ese proceso hay un proceso de santificación, hay un proceso de limpieza, hay un proceso del que uno vive una vida consagrada a Dios, y por eso es lo que yo quiero invitarlos a volver a los principios bíblicos, que así empezó la iglesia y así se fue multiplicando, al grado que ya en el capítulo 6 de Hechos, los apóstoles ya no se daban abasto, y empezaron a buscar 7 diáconos, y vamos a ver las características de estos 7 diáconos que iban a ayudar a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ya ellos estaban dejando la oración y la predicación, y vamos a ver en Hechos capítulo 6, del versículo 1 al 7. Mire cómo hay ya un crecimiento por esta búsqueda de la presencia de Dios, por ese deseo de buscar más de la presencia de Dios, y necesitamos volver a estos tiempos. ¿Por qué? Cuando vamos de vuelta a las escrituras y vemos cómo la iglesia fue creciendo, cómo la iglesia fue transformada, cómo la la iglesia fue liberada a dejar malos hábitos y a estar más con la familia, y en las casas había oración, y había un gran avivamiento. ¿Por qué? Porque estaban buscando todos los días el ser lleno del Espíritu Santo. Mira el versículo 1 de Hechos capítulo 6 al 7, dice: y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros
a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora, mira, los requisitos eran que fueran varones llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, que vivieran siempre llenando y caminando en el Espíritu, en la llenura del Espíritu Santo. Versículo 4 dice: y nosotros persistiremos, dicen los apóstoles, en la oración. Esto es bien importante, y en el ministerio de la palabra de Dios. Entonces, ellos, ¿qué iban a hacer? Iban a cuidar, de no descuidar la oración y la palabra de Dios. Versículo 5 dice: y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahí vemos a los varones: a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Permanes y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ven cómo aquí la palabra de Dios nos dice claramente cuál era el tipo de personas que estaban buscando para que ayudaran a los apóstoles. A 7 varones buscaron diáconos, pero con una característica muy peculiar a los apóstoles y a la nueva iglesia que estaba creciendo y que se estaba desarrollando en un mover de esa llenura que los capacitaba. Ahora, ¿de dónde escogieron estos varones? Ahí vemos que había 120 que estaban buscando el bautismo del Espíritu Santo, la evidencia. Bueno, no sabían que iban a ver en lengua, ¿verdad? Estaban buscando un poder que no que para ellos era nuevo, y Dios respondió llenándolos, y ellos empezaron a glorificar en otras lenguas, en las maravillas de Dios, a glorificar, y toda la gente lo escuchaba. Entonces, de ahí, de esos 120, empezaron a ver hombres que empezaron a buscar ese nuevo revestimiento, esa nueva llenura, y aquí, cuando empezó a crecer la iglesia, ya estaban conociendo a ese tipo de hermanos que estaban conduciéndose con una llenura. Entonces, buscaron desde todos esos varones, y había muchos, era un estilo de vida, buscaron a 7 varones, y ahí entre ellos quiero hablar 2 que sobresalen mucho, que es Esteban y Felipe, que el requisito, todos estos 7 eran llenos del Espíritu Santo. Buscaban el revestimiento. ¿Para qué? Para que atendieran las necesidades, y ellos, como dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Qué bonito es eso, que no se descuide el predicador o el pastor, la oración y la preparación para la palabra de Dios. Porque estaba creciendo la iglesia, y escogieron 7 varones llenos del Espíritu Santo. Ahora, hoy en día, ¿necesita la iglesia esos tipos de varones? Claro que lo necesita, para ayudar al ministerio, al pastor, y el diaconado. Es bien importante. Ahora, el otro día me habló uno de los diáconos, que había una necesidad en un hermano que operaron, y yo le dije al diácono: usted vaya y llévele una ofrenda, ore por ellos, y ministre. ¿Por qué? Porque yo creo que los diáconos son varones llenos del Espíritu Santo. Y aquí vemos esta característica de la primera iglesia. Ahora, hoy en día se necesita que aún los de la alabanza, que aún los maestros de los niños, aún los maestros de los jóvenes, todos
aquel que esté dando un servicio dentro de la iglesia sea lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y vuestras de maldad que están en los aires y no van a estar a gusto que nosotros expongamos la palabra de Dios sin tener esos ataques. Por eso es bien importante, y más en este tiempo que estamos viviendo, que hay muchas personas que están pasando por situaciones tan diversas y uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo para compartir ese mensaje, ese poder de la palabra de Dios y así estar preparado para toda buena obra. Y vemos aquí que estos diáconos estaban preparados. Vemos ahí en el mismo capítulo 6, vemos ya en el versículo 8, vemos a este diácono, a Esteban. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era usado por Dios. Ahora, en este tiempo Dios puede usar a cualquier persona que quiera servir dentro de la iglesia, y vuelvo a decir, en alabanza, en algún ministerio, pero ¿a quién se va a escoger cuando haya unas elecciones o haya un puesto para promover a un hermano? En la iglesia primitiva, cuando había esa necesidad, buscaban gente que estaban viviendo una vida llena del Espíritu Santo. No se estaba buscando una gente con títulos, no. El requisito era que vieran en ellos una persona que estaba buscando cada día esa llenura, y veían el fruto, veían en ellos esa entrega. Y vemos a Esteban cómo fue el primer mártir, y cómo ya en el capítulo 7 vemos que él expone la palabra de Dios, y ven en él las señales que el Espíritu Santo hacía, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando uno pone a personas de la iglesia a una administración con niños o con jóvenes, ellos tienen el poder del Espíritu Santo, porque buscan esa llenura, y uno está confiando que ellos van a ministrar bajo la unción del Espíritu Santo, y eso es para nosotros. ¿Y a quién vamos a estar impulsando? A esas personas que están buscando esa llenura, que están buscando más de esa presencia. A esa persona debemos de impulsarlo, debemos de darles esa oportunidad. ¿Por qué? Porque son las personas que están llenas, y de ellos quieren dar lo que han recibido y lo que el Espíritu Santo está haciendo en sus vidas, y van a tener un poder para transmitir ese mensaje con autoridad, y el Espíritu Santo los va a ayudar. Vemos al primer mártir, y como en el versículo 55 de Hechos capítulo 7 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En la palabra dormir, murió. Ahora ahí vemos a Saulo, que ya en el capítulo 8, él entra recibiendo cartas, buscando cartas de los principales gobernantes para ir y perseguir a la iglesia. Ahora, cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Él pidió por aquellos que le estaban haciendo daño, y estaba listo para que Jesucristo lo llevara a su presencia. Qué bonito cuando una persona es llena del Espíritu Santo. No hay temor, hay paz. La persecución o el maltrato no lo hace a él retroceder. ¿Por qué? Porque hay un poder, un revestimiento gracias al producto de que él está buscando, o ella está buscando esa llenura. Es bien importante en este tiempo. Por eso
Una persona que uno lo ponga a hacer algo y no busca la llenura del Espíritu Santo, pronto se va a desanimar, pronto se va a quejar, pronto va a racionar en la carne. Y cuando uno busca la llenura del Espíritu Santo, la carne está sujetada. La carne, amados hermanos, ya no hay ninguna lugar para que uno dé lugar a la carne, como leímos en Gálatas, capítulo 5. Me gusta el versículo 24, ahí de Gálatas capítulo 24, capítulo 5, versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una persona, así como Esteban, ya había crucificado su carne con sus deseos y pasiones. En otra palabra, que ya no había nada en su carne, ninguna pasión, ningún deseo. Ahora lo que él deseaba era a Cristo, pero los que son de Cristo crucifican la carne. Ahora, y en el servicio del Señor, ya la persona ya ha entregado todo a Cristo. Por eso es bien importante. Vemos mártires, vemos personas que daban todo por el servicio del Señor. Y hoy Cristo está buscando ese tipo de personas. Personas que quieran entrar a la alabanza y que estén buscando la llenura del Espíritu Santo. A un ujiere lleno del Espíritu Santo, que en un momento ellos puedan poner sus manos y ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están llenos. Qué tremendo es eso. Vemos en el capítulo 8 de Hechos como dice en el versículo 1: y Saulo consistía en su muerte en aquel día, y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, mire lo que dice, en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, y salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, y hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Oye, qué tremendo. Cuando el hermano o la hermana en el hogar que está batallando con los hijos, que está batallando con el esposo, y está buscando esa llenura, no se va a quejar del matrimonio, no se va a quejar de los hijos, sino que va a poner todo a las manos del Señor. ¿Cómo se necesita hoy en este tiempo, como la iglesia primitiva? En aquellos tiempos no había tanto divorcio. En la iglesia no había divorcio. No había hijos rebeldes. ¿Por qué? Pues estaban en sujeción bajo en una autoridad que estaba esa llenura del Espíritu Santo. Si volvemos, iglesia, templo de fe, yo creo, estaba hablando con un hermano hoy que me estaba diciendo: pastor, yo estaba orando para que nos dieran la oportunidad de congregarnos. Hasta le dije a Dios: dame una fecha en el cual yo tenga esa esperanza. Y pastor, cuando usted me dijo que tal día le íbamos a reunir, yo glorifiqué a Dios. Yo creo, hay hermanos que están buscando esa llenura todos los días, se levantan temprano y me da gusto. La otra me está diciendo uno de los diáconos: pastor, fui a los contratados y le compartí en la palabra, y estaban quebrantados, uno llorando. Ese es el trabajo. Así inició la iglesia primitiva, así inició en los hogares orando, y no necesitaba mucha elocuencia, no, lo que necesitaba era una llenura, y empezaban a testificar de Cristo, y empezaban a hablar, y empezaban yo que la hermana decía: ese no es mi esposo, lo desconozco, ahora tengo un nuevo esposo lleno del Espíritu Santo, no sé qué está pasando, ahora hay
una transformación en mi hogar. Ahora abre la casa para compartir el evangelio. Ha cambiado su forma de vivir. Ahora sus amistades las ha cambiado. Ahora habla de Cristo. Ahora lo veo con una Biblia. ¿Por qué? Es que es producto de que algo está sucediendo cuando está buscando esa llenura. Así empezó la iglesia primitiva y necesitamos volver a esos tiempos tan gloriosos. Esteban murió como un mártir y muchos han muerto como un mártir. Ahora, ahorita en ese tiempo no necesitamos, no hay persecución que nos estén matando. Quizás en unos lugares sí, todavía hay esa persecución, pero hoy necesitamos que esta carne, esta carne como leímos en Gálatas 5:24, lo que son de Cristo crucifican la carne con sus pasiones y deseos. Ya no están viviendo bajo la carne, ya no están pensando en las cosas que necesitan o que desean o lo que quieren tener. No, ahora quieren usar lo que tienen para hablarles a otros de Cristo, aún sus familiares, aún su familia, porque estamos viviendo en los tiempos donde Cristo no tardan por venir por su iglesia y mucha gente se va a quedar, mucha gente, y las almas tienen un precio, y un día cuando estemos ante el tribunal de Cristo nos va a decir: ¿qué hiciste? Te dejé un ministerio, ¿por qué no hablaste? No, es que estaba muy ocupado, es que tenía muchos deseos y muchos afanes, que yo estaba tan ocupado que no tenía tiempo para eso. Amados hermanos, necesitamos hablar en este tiempo, porque la iglesia necesita empezar a levantarse y empezar a hablar de esta palabra tan maravillosa, tan poderosa. Y mire, amados hermanos, vemos cómo vemos a Felipe. Cuando hay esta persecución, los hermanos se van, se dispersan, pero van prendidos con fuego porque han entendido el buscar cada día esa llenura. Amados hermanos, yo me he determinado todas las mañanas de buscar las primeras horas. No busco mi café, no busco mi celular. Antes lo buscaba para ver, alguien me mandó un mensaje, un correo electrónico, lo reviso después de mediodía. En mi teléfono está apagado, y estoy leyendo la palabra de Dios, estoy leyendo libro por libro, capítulo por capítulo, estoy leyendo, y ahí Dios me habla y empiezo a orar y empiezo a ver las necesidades, y ya después de mediodía empiezo a hacerme mi cafecito, ahora le doy al Señor, y yo lo digo no para gloriarme, lo digo porque yo le digo: Señor, así como dice Romanos capítulo 12 versículo 1, presentar, como dice Pablo, os ruego que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, y yo digo, me voy a presentar todas las mañanas en ese sacrificio. Ahora, más antes era los sacrificios de un animal. Ahora, por el pecado de uno, ahora yo me presento y le digo: Señor, límpiame, lléname ese vacío. Ayer ya me llenaste, ahora lléname de nuevo, dame de tu Santo Espíritu, lléname de tu gozo. Ya necesito más, me siento, Señor, no siento tu presencia, quiero sentirla, me siento vacío, me siento en bancarrota, necesito de ti, necesito caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Y ahora, amados hermanos, y me habla mi familia hoy, te hablé, yo les explico, después de mediodía, yo te voy a estar respondiendo. ¿Por qué? Porque como dijo los apóstoles, ¿qué dijeron? Nosotros necesitamos que estar en la oración, y no debemos descuidar la palabra de Dios. Si nosotros nos descuidamos como predicadores o como hijos de Dios, nos descuidamos de buscar esa llenura, de buscar ese poder, amados hermanos, vamos a fracasar. Hechos capítulo 6 versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Como pastor, que tengo
¿Qué tengo que hacer? Perseverar en la oración y en la palabra de Dios para cuando sea el momento que alguien necesite una oración, estar preparado. Y la iglesia, aún los diáconos en aquellos tiempos estaban preparados. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. Vemos ahí en el capítulo, en el capítulo 8, ahí vemos que ellos fueron esparcidos por la persecución de Saulo, que después fue Pablo. Dice en el versículo 4 de capítulo 8, versículo 4 de Hechos, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía bajo la unción del Espíritu Santo, bajo esa llenura que estaba buscando día a día. ¿Qué pasó? Vemos cómo Felipe era sensible a la voz del Espíritu Santo, y se convertía gente. Vemos cómo el Espíritu Santo le dice a Felipe que fuera y le expusiera el evangelio al etíope, y conocemos ahí del versículo 26 cómo dice el versículo 26, y un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, el etíope: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje, ahora desde ese pasaje que leía, empezó a hablarle y mire el pasaje que leía, el 32 dice, y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero fue delante del que le trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación que la contará, porque fue quitada delante de la tierra. Y empezó ahí a hablarle de quién se estaba hablando, y estaba hablando de Cristo, hasta que después le explicó el plan de salvación, y le dijo: yo creo en Jesucristo, y también le habló del bautismo en agua, y se bautizó. ¡Qué tremendo! ¿Cómo necesitamos hoy en este tiempo volver a buscar esa llenura? ¿Cuál es el propósito de este estudio? De que tú te animes, mi hermano, porque hay mucha, aún dentro de la iglesia, he escuchado gente deprimida, gente desanimada, gente aún en los hogares que se quiere separar, y hay ese problema, ¿verdad? Y uno cree que porque trabaja y porque le da todo a los hijos, ¿verdad? Y uno los va a tener en paz. Amados hermanos, esa es mentira del enemigo. Si no estamos buscando esa llenura del Espíritu Santo, vamos a perder, vamos a perder el matrimonio, va a perder a su pareja, va a perder a sus hijos. Y el diablo da el golpe, amados hermanos. Puedes tener un buen trabajo, le puede tener todo a la mujer, a los hijos, pero el diablo sabe cómo dar el golpe. Por eso, amados hermanos, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. No estamos para perder nuestro matrimonio, no estamos para perder nuestra familia, estamos para buscar, como la iglesia primitiva, buscar esa llenura del Espíritu Santo. Y me gozo con hermanos que me hablan. No voy a decir su nombre porque para no decir, no, nomás habla de esos hermanos, no. Pero me hablan hermanos, me dice: pastor, estoy buscando. El mensaje que subió me impactó. Yo estoy buscando esa llenura. Yo estoy buscando eso. Yo siento una paz, yo siento un gozo. Y empiezan ya a hablarle a su familia. Qué bonito es eso, amados hermanos. Es tiempo de que nosotros
como iglesia nos levantemos. Es tiempo que nosotros busquemos, no nos conformemos. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que sentiste esa presencia de Dios? Quizás tú estás diciendo, no, pastor, yo lo estoy sintiendo, estoy buscando, gloria a Dios. Pero quizás algunos dicen, no, es que ya no siento, yo no me dan ganas, ya no leo la Biblia, yo no siento ya nada. Es más, me he resfriado. Hermano, vuelve a Cristo. Él te está esperando con con los brazos abiertos a que vuelvas a Cristo, a que experimentes de vuelta esa unción, ese quebrantamiento. Empieza a leer de vuelta la palabra de Dios. Empieza a leer, porque si quieres orar sin leer la Biblia, ¿de qué vas a orar? No hay nada que te inspire. La palabra de Dios es vida, es espada de dos filos que penetra hasta dentro de tu ser, y es que te va a empezar a hacer orar y empezar a interceder. Y es bien importante, es tiempo que tú ores por tus hijos. Yo todos los días estoy orando por mis 4 hijos, estoy orando por mi esposa, estoy orando por la iglesia, estoy orando por peticiones que tengo, estoy orando para que las almas sean sueltas ahí en Royal City, que esas almas que están cegadas, que el diablo, el Dios de este siglo, que es el diablo, las tiene cegadas, sean sus ojos abiertos. Tenemos que orar, amados hermanos. En este tiempo Cristo viene por su iglesia y no estamos preparados. No nos vamos a ir, nos vamos a quedar en la gran tribulación. Y qué triste, amados hermanos, que tanto tiempo de conocer el evangelio y uno se quede, y lo triste que uno pierda su matrimonio. Amados hermanos, vuelve a buscar esa llenura. Ese es mi consejo. Hay hermanos de la iglesia que están diciendo, amén, pastor, lo estamos buscando, y yo creo que el avivamiento empieza con nosotros. Yo le digo al Señor, yo no estoy pidiendo traer un avivamiento a la iglesia. Yo estoy diciendo, Señor, avívame a mí, porque yo sé que si yo estoy avivado, yo voy a cuando predique, cuando hable y cuando ore, voy a transmitir ese fuego de tu presencia. Igual tú como padre, como esposo del hogar, si tú buscas la llenura del Espíritu Santo, vas a transmitir a tu esposa, vas a transmitir a tus hijos, vas a transmitir a personas cuando les hables, vas a transmitir esa seguridad, y la gente va a decir, algo está pasando, algo estoy sintiendo. Es que la presencia del Espíritu Santo. Dios no te salvó para que perdieras tu matrimonio. Dios no te salvó para que perdieras tus hijos. Dios no te salvó para que vivieras tibio. No, Dios te salvó para que vivas ese fuego. Te dio el Espíritu Santo, está en ti. Aviva ese fuego. Anhela esa presencia. Voy a hablar de este momento. Yo siento una paz, yo siento una seguridad, yo siento esa presencia. Y yo sé que a través de estos medios el Espíritu Santo puede hablar a tu vida y puede levantarte. Padre, en esta hora, Señor Jesús, yo te pido por templo de fe, Señor, por los hermanos, Señor Padre, que me han hablado uno y tan contento, uno me ha tenteado, Señor, diciendo gracias porque nos vamos a volver a reunir. Pero hay hermanos, Padre, que quizás están desconectados de la oración, están desconectados de leer la palabra de Dios, están desconectados de esa voluntad tuya. Vuelve, Señor Padre, vuelve a traerlo, Señor, vuelve a querer, a producir en ellos el querer como el hacer tu voluntad, a volver como aquellos tiempos a creerte, a volver a aquellos tiempos cuando se quebrantaban, cuando estaban en un ministerio y lo han dejado. Yo no sé, no nomás los ve quizás templo de fe, quizás algo otro de alguna iglesia que te has resfriado. Vuelve a Cristo, vuelve en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo está en ti, y todavía Él quiere soplar y avivar ese fuego en ti, y decirte, yo estoy en control de tu hogar, yo estoy en control de tu matrimonio, yo estoy en control de tu finanzas. Yo quiero hacer parte de tu vida y ayudarte, y para que tú crucifiques esa carne con tus pasiones y deseos, y ahora seas guiado por mí. Dice el Espíritu Santo, Él te quiere guiar, Él te quiere llevar, Él te quiere consolar, Él te quiere volver al primer amor. Hay personas que están resentidas con algunos hermanos, hay personas que están resentidas con
con pastores. Me hablaba uno resentido con pastores. Y yo le digo, necesitas dejar que el Espíritu Santo entre a tu vida y te dé paz y te dé gozo. Y porque así no vas a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de amargura. Hay un espíritu de enojo en ti. Y no vas a buscar en que tú digas que oras y que esto. No, el Espíritu Santo no fluye ahí. Necesitamos decirle, lléname, sáname, dame gozo, dame paz. Y va a venir el Espíritu Santo y te va a tomar y te va a hacer hablar en otras lenguas si no las has hablado. Y si las hablaste, te va a dar, te va a dar dones y te va a tener sueños. Te va a dar ministerio. Hay tantas cosas que te queda el Espíritu Santo, pero necesitas buscarlo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido por la iglesia, Padre. Gracias, Señor, Padre. Yo sé que hay hermanos que lo están buscando, que lo están deseando. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te pido por esos hermanos que el día de mañana van a contar testimonio de cómo hablaron a su familia, de cómo el Espíritu Santo les dio paz, les dio gozo, les dio tantas cosas. Gracias por Templo de Fe, Padre. Gracias por esa iglesia, Señor, Padre, que es fiel y que desea tener una iglesia, Padre, porque son gente que está buscando de ti, gente trabajadora, Padre. En tus manos la ponemos, Padre. Padre, que haga un testimonio en este diciembre de que tú has sido con ellos aún en medio de la pandemia, Señor. Gracias por el Templo de Fe. Gracias por esos hermanos, Padre. Cuídalo, protégelo, Espíritu Santo, y hazlo sentir amado porque tú estás en ellos, Padre, y que ellos empiecen a buscarte en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te pido por Templo de Fe. Amén. No me quedo de pedir sin antes saludarte, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros.